Job era un hombre justo y temeroso de Dios, que vivía en la tierra de Uz. Poseía grandes riquezas, muchos siervos y una familia numerosa. Su compromiso con Dios era evidente, pues ofrecía sacrificios regularmente en nombre de sus hijos. Su vida era próspera, llena de paz y armonía, reflejando su obediencia al Creador. Sin embargo, un giro inesperado estaba por ocurrir. En el cielo, Satanás se presentó ante Dios y cuestionó la lealtad de Job. Argumentó que Job solo era fiel porque disfrutaba de abundancia y protección divina. Si sus bendiciones fueran quitadas, Satanás alegó, Job seguramente maldeciría a Dios. Entonces, Dios permitió que Satanás probara a Job, imponiendo una sola condición: su vida debía ser preservada. El ataque contra Job fue rápido y devastador, destruyendo todo lo que poseía. En un solo día, perdió sus rebaños, sus siervos y, trágicamente, a todos sus hijos. Una gran tormenta derribó la casa donde sus hijos estaban reunidos, causando su muerte instantánea. Las noticias de estas tragedias llegaron una tras otra, dejando a Job en estado de shock y profundo dolor. Aún frente a tal pérdida, Job no maldijo a Dios. Rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza y cayó al suelo en adoración. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor, declaró. Su respuesta demostró una fe inquebrantable, impactando incluso a los ángeles. Pero Satanás no estaba satisfecho y planeaba un ataque aún más cruel contra él. Satanás, viendo que Job seguía fiel, volvió a desafiar a Dios. Argumentó que si Job perdía su salud, seguramente renegaría su fe. Dios, confiando nuevamente en la integridad de Job, permitió que Satanás lo afligiera físicamente, pero sin quitarle la vida. Entonces, Satanás hirió a Job con úlceras malignas de la cabeza a los pies. Su piel se llenó de llagas dolorosas y purulentas, haciendo su existencia insoportable. El sufrimiento era tan intenso que Job se sentó entre cenizas, usando un pedazo de cerámica para rascarse. Su condición física se deterioró rápidamente y se volvió irreconocible para quienes lo conocían. Su dolor era físico, emocional y espiritual, pero su fe aún permanecía firme. La esposa de Job, al ver su situación deplorable, perdió la esperanza y cuestionó su fidelidad a Dios. En un momento de desesperación le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Sus palabras fueron duras, mostrando su incapacidad de comprender el propósito del sufrimiento. Pero Job respondió con serenidad y sabiduría. Has hablado como una mujer insensata. ¿Aceptaremos de Dios lo bueno y no aceptaremos lo malo? Aún sin entender el motivo de sus aflicciones, se negó a pecar con sus labios. Su respuesta mostró una confianza inquebrantable en el Señor, aunque estuviera sumido en el dolor. Pero sus problemas estaban lejos de terminar, pues ahora enfrentaría otro desafío: el juicio de sus propios amigos. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a visitarlo al enterarse de su desgracia. Cuando lo vieron de lejos, apenas pudieron reconocerlo, tan desfigurado estaba. En señal de duelo y compasión, rasgaron sus vestiduras y lanzaron polvo sobre sus cabezas. Durante 7 días y 7 noches se sentaron junto a Job en silencio, pues su dolor era inmenso. Sin embargo, cuando finalmente hablaron, sus palabras no trajeron consuelo, sino condena. Creían que el sufrimiento de Job era resultado de algún pecado oculto. Para ellos, Dios era justo y no permitiría que un hombre inocente sufriera tanto sin motivo. Así, comenzaron a cuestionar su integridad, sugiriendo que debía arrepentirse de algo que quizá no había confesado. Job, angustiado y sin comprender su sufrimiento, comenzó a lamentar profundamente su existencia. En su dolor, maldijo el día de su nacimiento y deseó nunca haber venido al mundo. Preguntó por qué Dios había permitido que naciera solo para enfrentar tanto sufrimiento. ¿Por qué no moría al salir del vientre? ¿Por qué no perecía al nacer?, cuestionó. Sus palabras revelaban un alma en desesperación, buscando entender el motivo de su aflicción. Sin embargo, a pesar de su dolor, no maldijo a Dios. Al contrario, solo deseaba una explicación para lo que ocurría.
Pero, en lugar de respuestas, recibió más acusaciones de sus amigos, que insistían en que debía estar cosechando las consecuencias de sus pecados. Elifaz fue el primero de los amigos en hablar, basándose en su propia experiencia. Argumentó que quienes siembran iniquidad cosechan sufrimiento, insinuando que Job estaba cosechando lo que había sembrado. Para él, Dios no castigaría a un hombre inocente, así que Job debía reflexionar sobre su vida y encontrar el error que había cometido. Lo animó a buscar a Dios y someterse a Él, pues creía que así su dolor cesaría. Sin embargo, estas palabras solo aumentaron la angustia de Job, pues sabía que no había cometido pecado alguno que justificara tanto sufrimiento. Su dolor crecía, pues, además de las pérdidas y la enfermedad, ahora era acusado injustamente por quienes debían consolarlo. Bildad fue el siguiente en hablar y reforzó la idea de que Dios no pervierte la justicia. Afirmó que si los hijos de Job murieron, era porque habían pecado. Para él, Job debía humillarse y pedir misericordia, pues si era realmente puro, Dios restauraría su vida. Bildad basaba su argumento en la tradición, diciendo que siempre había sido así. Los justos prosperan y los impíos son destruidos. Pero Job sabía que esta visión no explicaba su situación. Preguntó, ¿cómo puede el hombre ser justo ante Dios? Job reconocía la grandeza y soberanía de Dios, pero no entendía por qué los malvados prosperaban mientras los justos sufrían. Su dolor era profundo y anhelaba una audiencia directa con Dios para exponer su causa. Zofar, el tercer amigo, fue aún más duro en sus palabras. Afirmó que Job debería sufrir aún más de lo que ya sufría, pues Dios seguramente estaba siendo misericordioso con él. Para Zofar no había duda de que Job era culpable de algo y debía abandonar su supuesta hipocresía. Sus palabras fueron crueles, ignorando por completo el dolor de su amigo. Job, sintiéndose injustamente juzgado, respondió con amargura. Dijo que sus amigos eran consoladores molestos y que sus palabras no traían alivio alguno. Lamentó la fragilidad de la vida humana y cuestionó por qué Dios permitía que los justos sufrieran tanto. Su corazón estaba afligido y todo lo que deseaba era una explicación para su sufrimiento. Frente a tantas acusaciones, Job hizo una declaración de fe que se convirtió en una de las más conocidas de toda la Biblia. Dijo, «Porque yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre la tierra». Aún en medio del dolor, expresó su confianza en que Dios, en el momento adecuado, se manifestaría y haría justicia. Reconoció que su sufrimiento era incomprensible, pero no abandonó su fe. Esta afirmación mostró su esperanza en la redención divina, aunque no entendiera los propósitos de Dios. Sus amigos seguían acusándolo, pero Job se aferró a la certeza de que el Señor, de alguna manera, restauraría su vida. Sin embargo, su agonía aún no había terminado, y más pruebas lo esperaban. Job, ya exhausto por las acusaciones de sus amigos, clamó a Dios para que le hablara directamente. Quería entender por qué pasaba por tanta aflicción. Llegó a decir que prefería enfrentar a Dios cara a cara que seguir escuchando las palabras crueles de sus amigos. Su corazón estaba angustiado, pero aún mantenía su fe. Afirmó que incluso si Dios lo matara, seguiría esperando en él. Job no entendía su dolor, pero se negaba a abandonar su confianza en el Señor. Sin embargo, su sufrimiento parecía no tener fin y se sentía cada vez más solo e incomprendido. Llegó a pedirle a Dios que lo dejara morir, pues ya no veía sentido en su existencia. Los amigos de Job, sin embargo, insistían en su visión de que él debía estar cosechando las consecuencias de sus pecados. Argumentaban que Dios siempre recompensaba a los justos y castigaba a los impíos. Pero Job, en su sabiduría, refutó sus acusaciones con un argumento difícil de rebatir. Señaló que, en realidad, muchos malvados prosperaban mientras muchos justos sufrían. Mencionó ejemplos de hombres perversos que acumulaban riquezas y morían en paz, mientras otros, aunque fieles, pasaban por grandes tribulaciones. Esto contradecía la lógica simplista de sus amigos, que creían que todo sufrimiento era castigo divino. Job seguía clamando por justicia
y deseaba que Dios le respondiera directamente. Tras largas discusiones, un nuevo personaje entró en la conversación. Eliú, un joven que había permanecido en silencio hasta entonces, decidió hablar. Se indignó tanto con los amigos de Job, que no habían logrado refutar sus argumentos, como con el propio Job, que parecía justificarse más que justificar a Dios. Eliú presentó una nueva perspectiva sobre el sufrimiento. Argumentó que Dios no debe dar explicaciones al hombre y que puede usar el sufrimiento para enseñar, corregir y moldear el carácter de las personas. Para él, Job debía dejar de exigir respuestas y simplemente confiar en Dios. Eliú reprendió la arrogancia de cuestionar la justicia divina, pues Dios es más grande que cualquier entendimiento humano. Finalmente Dios respondió a Job. Desde un torbellino, el Señor habló y planteó una serie de preguntas retóricas que revelaban su grandeza y sabiduría. Preguntó a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios describió la inmensidad de la creación, los límites del mar, el movimiento de las estrellas y el orden de los animales. Le mostró a Job que su sabiduría estaba más allá de la comprensión humana. Dios no dio una respuesta directa sobre el sufrimiento de Job, pero reveló algo aún más importante, que el hombre nunca podrá entender plenamente los caminos del Señor. Job, ante la grandeza divina, se humilló y reconoció su pequeñez. Admitió que había hablado sin conocimiento y se arrepintió de su actitud. Job, profundamente impactado por las palabras de Dios, reconoció su limitación ante la majestad divina. Dijo: bien sé que todo puedes y que ninguno de tus planes puede ser frustrado. Entendió que había hablado de cosas que estaban más allá de su comprensión. Job confesó que antes conocía a Dios solo de oídas, pero ahora sus ojos lo veían. Este momento fue un hito en su jornada de sufrimiento y fe. No recibió una explicación detallada de sus dolores, pero comprendió que la sabiduría de Dios trasciende toda lógica humana. Así Job se humilló y se sometió a la voluntad divina, arrepintiéndose de su anterior postura de cuestionamiento. Después de esta experiencia, Dios se volvió hacia los amigos de Job y los reprendió severamente. Les dijo que estaban equivocados al hablar de él y que, contrario a lo que pensaban, Job era el único que había hablado correctamente sobre Dios. Para corregir su error, Dios les ordenó ofrecer sacrificios y pedir la intercesión de Job. Si Job oraba, por ellos Dios los perdonaría. Esto demostró que, a pesar de toda la aflicción que Job había enfrentado, mantuvo una relación correcta con Dios, a diferencia de sus amigos que habían hecho acusaciones injustas. Aun después de tanto sufrimiento, Job no guardó rencor e intercedió por ellos, mostrando su carácter íntegro y su obediencia al Señor. Tras la restauración espiritual de Job, Dios también restauró su vida material y emocional. Le dio el doble de todo lo que había poseído antes. Sus rebaños se multiplicaron, sus riquezas fueron restauradas y su salud se renovó por completo. Además, Job tuvo nuevos hijos e hijas, y sus hijas fueron descritas como las más hermosas de toda la tierra. Este acto de Dios no solo demostró su justicia, sino también su misericordia y fidelidad. Job vivió muchos años después de esto y murió en buena vejez, rodeado de su familia y en paz. Su historia se convirtió en un testimonio eterno de fe y perseverancia ante las pruebas. La historia de Job enseña lecciones profundas sobre el sufrimiento, la fe y la soberanía divina. Muestra que el sufrimiento no siempre es resultado directo del pecado, contradiciendo la visión limitada de sus amigos. También revela que Dios tiene propósitos que van más allá de la comprensión humana y que la respuesta al dolor no está necesariamente en explicaciones, sino en confiar en Dios. Job no solo soportó sus pruebas, sino que salió de ellas con una fe aún más fuerte. Su historia sigue inspirando a millones de personas a lo largo de los siglos, recordando que incluso en medio de las tribulaciones, Dios sigue en control y que la fidelidad a Él nunca es en vano. El sufrimiento de Job no fue solo una prueba personal, sino también un ejemplo para todos los que enfrentan dolores inexplicables. Su caso muestra que la fidelidad a Dios no depende de las circunstancias, sino de una relación verdadera con el Creador. Incluso cuando perdió todo,
Job no maldijo a Dios, contrario a lo que Satanás había predicho. Esto prueba que la fe genuina no se basa en bendiciones materiales o en una vida sin dificultades, sino en una confianza profunda en la soberanía divina. Job demostró que es posible seguir siendo fiel a Dios, incluso cuando todo parece derrumbarse, y esta lección resuena hasta hoy. Otro punto esencial en la historia de Job es la limitación de la sabiduría humana. Sus amigos tenían razón al afirmar que Dios es justo, pero se equivocaron al intentar explicar el sufrimiento basándose solo en esa idea. Creían que todo sufrimiento era consecuencia directa del pecado, pero la experiencia de Job probó que esta visión era simplista. Dios reveló que su justicia no puede entenderse solo en términos de recompensa y castigo inmediatos. La historia de Job enseña que la comprensión humana es limitada y que muchas veces debemos confiar en Dios sin exigir respuestas detalladas. La verdadera sabiduría está en reconocer que Dios sabe lo que hace. La restauración de Job no ocurrió de inmediato, y esto enseña una lección importante sobre paciencia y perseverancia. Soportó sus dolores, sus pérdidas e incluso la humillación de ser acusado injustamente. Sin embargo, nunca dejó de buscar a Dios. Clamó, cuestionó, se lamentó, pero nunca rompió por completo su relación con el Señor. Al final, su paciencia fue recompensada y Dios restauró todo en su vida. Este proceso muestra que, incluso cuando no entendemos las pruebas, debemos permanecer firmes, pues Dios tiene el momento adecuado para actuar. Mania. Fidelidad de Job nos enseña que esperar en el Señor nunca es en vano. Además del tema del sufrimiento y la justicia divina, la historia de Job también trata del poder del arrepentimiento y la humildad. Cuando Dios finalmente le respondió, Job reconoció que había hablado sin pleno conocimiento y se arrepintió de sus palabras. Esta actitud demuestra que, aunque era un hombre justo, entendió que nadie puede cuestionar la soberanía de Dios sin comprender plenamente sus propósitos. El hecho de que Job se humillara ante Dios muestra que el verdadero siervo de Dios no es el que nunca se equivoca, sino el que, al reconocer su error, se arrepiente y se somete a la voluntad del Creador. La respuesta de Dios a Job no fue una explicación detallada de sus pruebas, sino una revelación de su grandeza. Esto nos enseña que la respuesta al sufrimiento no está en entender cada detalle de lo que ocurre, sino en confiar en el carácter de Dios. Le mostró a Job que el mundo es vasto y complejo, y que hay muchos misterios más allá de la comprensión humana. Cuando Job finalmente entendió esto, su perspectiva cambió. Comprendió que Dios no estaba en su contra, sino que su plan era mucho más grande de lo que él podía ver. Este reconocimiento lo llevó a una fe aún más profunda y a una entrega total a la voluntad de Dios. La intercesión de Job por sus amigos fue otro momento destacado de la historia. Aun después de ser acusado injustamente por ellos, Job oró por quienes lo habían herido con sus palabras. Este acto muestra el poder del perdón y la misericordia. Dios valoró tanto esta actitud que solo perdonó a los amigos de Job después de su intercesión. Esto prueba que Dios desea que su pueblo viva en paz y armonía, sin guardar resentimientos. El hecho de que Job orara por sus acusadores antes de recibir su restauración también enseña que, muchas veces, nuestra propia bendición está ligada a nuestra disposición de perdonar e interceder por otros. Otro detalle interesante en la restauración de Job es que Dios le dio nuevas hijas, y la Biblia menciona específicamente que eran las más hermosas de la tierra. Además, Job les concedió herencia, algo inusual en la cultura de la época, donde solo los hijos varones heredaban los bienes. Esto muestra que Dios no solo restauró la familia de Job, sino que también trajo una renovación en su forma de ver la vida. Después de todo lo que pasó, Job se volvió aún más justo y generoso, reflejando el carácter divino en su manera de actuar. Su sufrimiento no fue en vano, salió de la prueba más fuerte y más cerca de Dios. La longevidad de Job también es un símbolo de la restauración completa de Dios. Vivió 140 años después de su prueba y vio crecer a sus hijos, nietos y bisnietos.
Esto demuestra que Dios no solo le devolvió lo que había perdido, sino que le dio una vida plena y abundante. Su final fue mucho mejor que su comienzo, probando que Dios recompensa a los que permanecen fieles a Él. La historia de Job termina con un poderoso testimonio de que el sufrimiento de los justos no es el final de la historia, pues Dios siempre reserva el último capítulo para la restauración y la gloria. La historia de Job destaca una realidad a menudo difícil de aceptar. El sufrimiento puede alcanzar incluso a los más justos. Desde el principio, Job fue descrito como un hombre íntegro y temeroso de Dios, pero eso no lo libró de sufrir pérdidas devastadoras. Esto enseña que la fidelidad a Dios no garantiza una vida sin dificultades. Al contrario, muchas veces los justos pasan por pruebas que parecen injustas a los ojos humanos. Sin embargo, la historia también muestra que Dios siempre está en control y que, en el momento adecuado, actúa a favor de los que confían en Él. Otro punto fundamental en la narrativa es la relación entre el sufrimiento y el propósito divino. Job no sabía que su prueba era parte de un diálogo entre Dios y Satanás en los cielos, pero su fidelidad sirvió como testimonio de que los verdaderos siervos de Dios lo adoran no por interés, sino por amor y reverencia. Esta lección resuena hasta hoy, recordándonos que, aunque no entendamos el motivo de nuestras dificultades, nuestra fidelidad tiene un propósito mayor. Dios muchas veces permite pruebas no para destruirnos, sino para fortalecernos y acercarnos más a Él. La historia de Job también desmitifica la idea de que la prosperidad material es una señal absoluta de la bendición divina. Antes de su prueba, Job era un hombre rico e influyente, y, después de su restauración, volvió a ser próspero. Sin embargo, el verdadero tesoro que Job ganó no fue la riqueza restaurada, sino una fe más profunda y un mayor entendimiento de Dios. Esto enseña que la verdadera bendición no está en las posesiones materiales, sino en la relación que tenemos con el Señor. Las riquezas pueden ser quitadas y restauradas, pero la fe que resiste el sufrimiento es lo que realmente importa. La paciencia de Job se convirtió en un ejemplo para generaciones futuras. En Númense, el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago menciona la perseverancia de Job como modelo para los creyentes que enfrentan tribulaciones. Escribe que la paciencia de Job reveló la compasión y misericordia del Señor. Este reconocimiento muestra que la historia de Job no fue solo una lección para su tiempo, sino un testimonio eterno de la fidelidad de Dios. Su paciencia y fe lo hicieron un símbolo de esperanza para todos los que sufren, probando que, al final, Dios siempre tiene un plan mayor. Bailey. Viaje de Job nos enseña que cuestionar a Dios no es en sí mismo un error. Durante sus pruebas, Job clamó, se lamentó e incluso se desahogó ante el Señor. No fingió estar bien ni intentó ocultar su dolor. Sin embargo, la diferencia entre Job y sus amigos fue que, a pesar de su sufrimiento, nunca negó la soberanía de Dios. Esto nos muestra que Dios no se ofende con nuestras preguntas, siempre que vengan de un corazón sincero que busca entenderlo. El error está en creer que podemos comprender completamente los caminos de Dios o juzgarlos según nuestra visión limitada. Otro aspecto importante es que Dios permitió que Job pasara por su prueba, pero nunca lo abandonó. Incluso cuando parecía que Dios guardaba silencio, Él estaba en control de la situación. Este detalle es crucial, pues muchas veces en nuestros momentos de sufrimiento sentimos que Dios nos ha dejado. Pero la historia de Job prueba que Él nunca nos abandona, aunque no sintamos su presencia. Dios no solo restauró a Job, sino que se le reveló de una manera mucho más profunda. El sufrimiento de Job no fue en vano. Lo llevó a una relación más íntima con el Creador. La transformación de Job después de su prueba es un testimonio del crecimiento espiritual que puede surgir del dolor. Al principio, Job era un hombre justo, pero su visión de Dios aún era limitada. Al final de la historia, no solo seguía siendo fiel, sino que ahora tenía un conocimiento mucho más profundo de la grandeza divina. Esto nos enseña que, por más doloroso que sea el sufrimiento, puede llevarnos a un nivel de fe y madurez
que nunca alcanzaríamos de otra manera. La prueba de Job no solo lo hizo crecer espiritualmente, sino que lo convirtió en un ejemplo eterno de perseverancia. Finalmente, la historia de Job es un recordatorio de que el sufrimiento no tiene la última palabra en la vida de los que confían en Dios. Al principio, parecía que todo estaba perdido para Job, pero Dios reescribió su historia y le dio una vida aún más abundante. Este es un reflejo del carácter de Dios que transforma el dolor en restauración y el lamento en alegría. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, Dios siempre tiene un propósito mayor. La fidelidad de Job no solo trajo su propia restauración, sino que se convirtió en un legado que sigue inspirando a millones de personas a lo largo de la historia. La historia de Job nos enseña que la restauración de Dios no significa solo recuperar lo perdido, sino recibir algo aún mayor. Job no solo vio sus riquezas duplicadas, sino que también vivió para ver 4 generaciones de sus descendientes. Esto demuestra que Dios no solo restaura, sino que añade bendiciones inesperadas a los que permanecen fieles. Su viaje no fue fácil, pero al final, Dios lo honró. Esto refuerza la promesa de que el sufrimiento de los justos nunca es en vano y que, incluso en los momentos más difíciles, Dios está preparando algo mejor para los que confían en Él. Otro punto esencial es que la experiencia de Job nos enseña la importancia de la compasión y la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Sus amigos se equivocaron al buscar explicaciones racionales para su dolor, en lugar de simplemente ofrecer apoyo. Muchas veces, quienes sufren no necesitan respuestas prefabricadas, sino presencia y comprensión. Dios reprendió a los amigos de Job porque sus palabras, en lugar de consolar, aumentaron su aflicción. Esta lección es valiosa para todos. En lugar de juzgar a quienes pasan por dificultades, debemos ser fuentes de consuelo y amor. Además, la historia de Job muestra que la soberanía de Dios está por encima de cualquier lógica humana. Permitió que Job sufriera, pero nunca perdió el control. También mostró que el sufrimiento no es señal de abandono, sino que puede ser parte de un plan mayor. Job nunca supo los detalles del diálogo entre Dios y Satanás, pero su fidelidad probó que su relación con Dios era genuina. Como Job, muchas veces no tendremos todas las respuestas, pero podemos confiar en que Dios está al mando. Al final, Él siempre obra para el bien de los que lo aman. Por último, la historia de Job nos enseña que Dios es digno de adoración, independientemente de las circunstancias. Al principio, Satanás apostó que Job solo servía a Dios por las bendiciones que recibía, pero Job probó que su fe iba más allá de los bienes materiales. Su testimonio muestra que Dios merece nuestra fidelidad no por lo que nos da, sino por quién es Él. Su historia sigue siendo un ejemplo de perseverancia, fe y confianza absoluta en Dios. Aún después de tanto sufrimiento, Job no se apartó del Señor y por eso fue grandemente recompensado. Su legado perdura hasta hoy, inspirando a generaciones a mantenerse firmes sin importar las pruebas de la vida.